Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 16 de marzo y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en nuestro estudio de Juan, Yo creo en el Hijo. Clase, ¿cómo estamos? ¡Bendecidos! Muy bendecidos, ahí me avisan cómo está el sonido, ¿verdad? Que el micrófono no me esté ahí traicionando con el sonido. Pero bueno, estamos más que listos ya para iniciar nuestro tiempo de estudio. Amén. Y le voy a pedir que saque su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 5. Vamos a retomar desde donde nos quedamos la semana pasada. Hoy tenemos un tema extraordinario, con palabras mayúsculas. Todos los temas son importantes, pero el tema que vamos a ver hoy es un tema sumamente importante. Y en lo que usted saca su Biblia, ¿verdad? Juan capítulo 5, déjeme compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañen desde otras plataformas, ¿verdad? Recuerde que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura de McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y pues esperamos que usted siga perseverando en su lectura bíblica. El día lunes nosotros terminamos nuestro audiolibro ¿A quién pertenece el dinero? ¿Alguien lo terminó de escuchar? Sí. ¿Qué te pareció? Muy bien. Está buena la jalada de orejas, ¿verdad? A mí Sí. me gusta mucho ese libro porque siempre me deja muy buenas jaladas de orejas acerca de cómo debemos tener nuestra administración financiera y nuestra perspectiva acerca del dinero. Continuamos con nuestra lectura el viernes de Líder de Convicciones, ¿verdad? Pero vamos a iniciar el próximo lunes, aunque sea puente, aunque sea descanso, ¿verdad? Para algunos, ¿verdad? Vamos a iniciar un nuevo libro que de verdad ha sido de bendición para mí, sigue siéndolo. Es un libro que ya he leído varias ocasiones, pero lo vamos a traer ya en audiolibro. No está funcionando el micrófono, ¿verdad? ¿O sí? Porque no lo veo aquí encendido. Ahí está, mira. Si le puchas a encender, sí enciende. ¿Verdad? Ok. El audiolibro que vamos a iniciar el lunes es del pastor Alexander Strauch. Se llama Si os mordéis y os coméis unos a otros. Y ese libro se va a tratar específicamente acerca de cómo lidiar y cómo tratar con principios bíblicos el conflicto. Eso casi no sucede, ¿verdad? No. Conflictos casi nadie tiene, ¿verdad? Y menos entre cristianos. Uy, eso casi no pasa, ¿verdad? Créame, este libro el día lunes, ya, ¿verdad? Creo que sí, ya se escucha. Este libro de verdad se lo voy a recomendar muchísimo el día lunes, y sobre todo el día lunes que usted inicia su semanita, ¿verdad? Bueno. Para que cuando haga coraje regrese, escuche su estudio y así se arranque la semana, ¿verdad? Con una perspectiva fresca de cómo debemos afrontar nuestras luchas, nuestras dificultades. Los principales capítulos, para que usted se dé una mirada, nos va a hablar acerca de que debemos actuar en el espíritu, actuar en amor, actuar en humildad, y de ahí se van a desglosar varios temas. Y la verdad es que no es un libro para nada pesado, con ejemplos bastante cotidianos, que créame que le va a ser de gran bendición, para que lo escuche mientras usted está ahí fregando frenético el piso, o alguna cosa que usted esté haciendo ahí en el tráfico, echando corajes, o lo que sea que usted esté haciendo, pero que el Señor le dé claridad y perspectiva de cómo lidiar con los problemas de cada día. Y recuerde, ¿verdad, mis hermanos, que esta semana iniciamos un nuevo capítulo de una nueva lección de En Busca de Dios? Vamos a iniciar la lección 9, así que prepárese, vamos a estar nuevamente con una lección nueva de En Busca de Dios. Y nos vemos, pues, obviamente, el sábado. ¿A qué hora nos vemos aquí? A las 6. Como que todavía lo dudan algunas veces. ¿A qué hora nos vemos? A las 6. A las 6 nos vemos para nuestro estudio del Evangelio de Juan. Amén. Amén. Muy bien, pues teniendo eso en claridad y teniendo eso en perspectiva, vamos a ir a nuestro texto de el Evangelio de Juan capítulo 5, y hoy vamos a dar lectura a los versículos 25 al 29. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Juan capítulo 5, versículos del 25 al 29. Lo vamos a leer de manera unida y nos encomendamos al Señor en oración. ¿Qué le parece? La palabra del Señor dice lo siguiente: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias, te damos la gloria por permitirnos, Señor, estar en esta tarde nuevamente reunidos como familia en la fe en este hogar que nos abre sus brazos, su corazón una semana más para meditar en tu palabra, en este glorioso evangelio que nos muestra el rostro, el corazón, la obra de tu Hijo Jesucristo. Señor, el día de hoy vamos a entrar en terreno santo, Señor. Las palabras de tu Hijo, Señor, son demasiado preciosas, demasiado poderosas. Nuestra mente es incapaz, Señor, de discernirlas sin la asistencia de tu Espíritu Santo. Nuestro corazón se ve abrumado por su profundidad. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a deleitarnos, Señor, en ellas, a que nuestra esperanza sea elevada hasta los cielos y nuestro pecado humillado hasta los suelos. Muéstranos la gloria, el poder, la autoridad de nuestro Salvador. Y recuérdanos, Señor, que habrá una voz, Señor, que nos llamará un día de nuestros sepulcros. Queremos escuchar esa voz esta tarde, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre del Hijo del Hombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre decimos amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues estamos ya en el capítulo 5, estamos ya en la mitad del capítulo 5. El día de hoy vamos a hablar un tema extraordinario. Y recuerde usted que hemos estado hablando acerca de la autoridad que el Señor Jesús tenía y tiene, cómo el Señor Jesús pues exaltó, escandalizó a sus adversarios al afirmar que Él estaba en igualdad con Dios, al afirmar que Dios es su Padre, ¿verdad? Y que Él estaba exento y estaba, mira, te lo estaba guardando aquí, estaba guardando para ti. Estaba exento completamente, estaba por encima, tenía suprema autoridad para obrar misericordia para los hombres en el día de reposo. Hemos visto varias cosas a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Hemos visto su autoridad, su igualdad con el Padre en cuanto a juicio, en cuanto a su persona, en cuanto a sus obras, en cuanto a su poder, en cuanto al honor que Él merece. Hoy vamos a mirar, si usted leyó conmigo estos versículos, estos 4 versículos, del 25 al 29, son versículos de gran poder. Son versículos de gran autoridad. Hoy vamos a escuchar la voz de aquel que levantará a los muertos. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la resurrección. Esta es una doctrina fundamental para la vida cristiana. Vamos a tratar de no ser demasiado densos, pero sobre todo vamos a tratar de ser claros y vamos a tratar de apegarnos al texto y entender cuál es el sentido en el cual el Señor Jesús lo estaba hablando. Amén. Amén. ¿Trajo su Biblia? Amén. La vamos a usar bastante el día de hoy. Si trajo libreta para tomar notas, le aconsejo a que las use porque hoy vamos a mirar varias cosas muy interesantes. Pues bueno, en esencia vamos a entrar directo ya en materia. Vamos a mencionar 2 cosas. Primeramente, el Señor Jesús, todavía tengo la sensación del cable, no sé, es como que me siento temor de alejarme de aquí del púlpito, del tripié de aquí, de este asunto. El Señor Jesús nos va a hablar en estos versículos acerca de la resurrección, ¿verdad? Y vamos a mirar que la resurrección se manifiesta de 2 maneras. El sentido bíblico en el que el Señor Jesús está hablando aquí es en 2 sentidos. Una resurrección espiritual
y va a hablar en otra forma de resurrección física. ¿Cuántas formas de resurrección está hablando aquí? Dos. Una es de resurrección espiritual y una resurrección física. ¿Ok? Ahora, en lo espiritual, él se está refiriendo a la salvación que él imparte a las almas que estaban muertas espiritualmente. Efesios 2:1 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero para los que estamos en Cristo disfrutamos ahora de una nueva vida en Cristo. ¿Amén? Amén. Vamos a explicar esto con un poquito más detalle, si el tiempo lo permite. En lo físico, en el terreno de lo físico, de lo material, los que creen en Jesucristo, ¿puedes decir amén? Amén. Los creyentes confiamos en que a la larga, con el paso del tiempo, nuestros cuerpos terrenales, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Nos ponemos más vigorosos, más fuertes? Nos vamos debilitando y nos vamos marchitando. Pero eso es en el terreno material, pero la resurrección en Jesucristo nos promete que recibiremos cuerpos glorificados. Amén. Amén. Es una promesa y una esperanza que recibimos. Filipenses 3:21 nos recuerda lo siguiente: que Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo nos transformará semejantes a su gloria. ¿Puede decir amén? Amén. Mis amados, la Biblia también nos enseña acerca de la resurrección, que habrá una resurrección para los creyentes. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí. Los creyentes recibimos resurrección espiritual. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasa con los incrédulos? Estoy simplificando esto de la mejor manera. Ahorita lo vamos a desarrollar. Y más tarde en el capítulo 11, cuando hablemos de la resurrección de Lázaro, ampliaremos también un poquito más de detalles sobre esto. Pero cuando hablamos de la resurrección espiritual, es decir, aquella que recibimos por medio de la salvación, estando nosotros muertos espiritualmente y ahora estando vivos espiritualmente, esto es un beneficio, una gracia que reciben ¿quiénes? ¿Quiénes reciben esta resurrección espiritual? Los creyentes. ¿Los incrédulos reciben resurrección espiritual? No. Ok. Ahora, hablando de la resurrección física, ¿quiénes recibirán resurrección física? ¿Los creyentes recibirán resurrección física? Sí, ok. ¿Y qué pasa con los incrédulos? Serán a juicio. ¿También recibirán resurrección física? Sí, pero de una manera completamente diferente. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Así que no pierda de vista esta parte, porque a partir de aquí vamos a desglosar todo lo que el Señor Jesucristo va a hablar para nosotros. Porque es importante que tú sepas esto. Esto no nada más es para que te rellenes el cerebro y entiendas cosas teológicas hoy. No, esto es importante, mi hermano, porque tú y yo estamos, como dice el texto de Romanos, expuestos a la muerte todo el tiempo. Todos los días cuando nosotros salimos a la calle, no sabemos si vamos a regresar. Estamos expuestos a la violencia, estamos expuestos a la enfermedad, a la degradación continua. Te resbalas mañana en la escalera, te quedas parapléjico o simplemente pues... Y todos nosotros hemos enfrentado en algún momento esta aproximación acerca de la muerte. Mis amados, nuestra esperanza descansa en nuestra resurrección por medio de Jesucristo. La forma en la que vivimos demuestra si creemos en esto o no. Y esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. La resurrección es un tema que está plasmado por todas las Escrituras. Si el Señor lo permite, la siguiente semana hablaremos un poquito más acerca de este panorama, pero lo voy a mencionar rápidamente. Amén. Amén. Encontramos la resurrección a través de todas las Escrituras. De hecho, desde el libro de Génesis, la verdad de la resurrección se repite. Por ejemplo, cuando vemos a Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Se acuerda de ese testimonio? ¿Verdad?
Dice Génesis 22:5, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué tenía esta seguridad Abraham de que iba a regresar con su hijo? A pesar de que Dios le había pedido ¿qué cosa? La vida de su hijo, el sacrificar a su hijo. Abraham confiaba en que Isaac y él volverían porque él estaba seguro, como lo revela Hebreos 11, 17 al 19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham por eso puede llamarse con justicia el padre de la fe. Él estaba seguro que iba a regresar con su hijo. Y estaba seguro de que Dios tenía poder para levantarle de los muertos. Gloria sea su nombre. Amén. La fe de Abraham también se reflejó en otros hombres del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda usted de Job? Sí. ¿Verdad? Este hombre que fue ampliamente probado por el Señor. Job 14:14, Job hace una pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Qué es lo que está mostrando Job aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que él tiene ¿qué cosa? ¿Qué es lo que es? Esperanza. Él tiene esperanza. La resurrección, mis amados, nos provee esperanza. La gente allá afuera anda así. ¿Sabes por qué? Porque no tiene esperanza. Andan arrastrando los pies en amargura, en rencor, en la vida, peleándose por ganar más dinero, por tener un puesto, porque piensan que lo único que tienen para disfrutar, ¿qué es? Es esta vida. Pero nosotros vivimos con una perspectiva eterna. La resurrección hace palidecer las vanidades de esta vida, los afanes de esta vida. Cuando piensas en tu trabajo y que te van a correr el lunes, y piensas en la resurrección, dices, ¿de qué te preocupas? Nuestra vida y nuestro sustento es eterno. Amén. Amén. Job también enfatizaba su creencia y su fe en la resurrección de su cuerpo. Usted conoce este texto. Job 19 del 25 al 27. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Vea qué declaración tan extraordinaria. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es decir, a pesar de que estoy sufriendo temporalmente en este cuerpo humano, a pesar de que estoy viviendo esta lucha, esta tribulación, dice, yo sé. Y podemos hacer un sermonzazo acerca de este. De hecho, Carlos H. Spurgeon tiene un sermón magnífico acerca de este texto. Él tiene una convicción segura de la resurrección. El profeta Daniel menciona en Daniel capítulo 12, versículo 2, que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La expresión duermen, ¿ha escuchado usted esta expresión? ¿Duermen? Esta expresión dormir es un eufemismo en la escritura. Muchas veces, es importante que aprendamos a leer este tipo de figuras lingüísticas en la Biblia. Vamos a encontrar que esta expresión de dormir, muchas veces, no en todas, está hablando de un eufemismo, una palabra que significa otra cosa de una manera suave. Por ejemplo, duerme nos habla, por ejemplo, de morir. Durmió con sus padres. No quiere decir que fue y se acurrucó con los viejitos. No, sencillamente lo que está diciendo es, falleció. Dime otro eufemismo acerca de morir. Una expresión que usas para suavizar este término. Descansa. Ya descansa. ¿Qué más? Hasta chuscos. A ver, dime otro.
Colgó los tenis. Colgó los tenis, ¿verdad? Colgó los tenis. Entregó el equipo. Entregó el equipo. ¿Qué más? ¿Qué más? Esos sí son más comunes. Ya dejó de sufrir. Ya dejó de sufrir. O ya dejó de hacer sufrir, puede ser también. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, díganme otros. Se petateó, ¿verdad? Se quedó ahí en el petate, ¿verdad? Ok, me están entendiendo que es un eufemismo, ¿verdad? Entonces, es una forma de expresar exactamente lo mismo, pero de una manera más suave. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces, cuando el profeta Daniel dice en el capítulo 12, versículo 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué cosa? Despertados. Presta atención porque esto lo vamos a mencionar más adelante. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este es un versículo muy importante y lo vamos a mencionar más adelante. El profeta Oseas, por ejemplo, dice en Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oseas 13:14. Y lo vamos a ver citado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 55. Podemos mirar, digo a grosso modo, que está esto plasmado en la mente de los santos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también habla acerca de la resurrección corporal y literal. Juan 11:25, las palabras del Señor hacia Marta, al levantar a Lázaro de los muertos, Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted lo cree? Amén. El Señor, los apóstoles predicaron la resurrección. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 2, las autoridades no querían que predicaran acerca de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Cuando Pablo estuvo en Atenas, según Hechos capítulo 17, predicó a los filósofos griegos la doctrina de la resurrección. ¿Y qué crees que pasó cuando les predicó la doctrina de la resurrección? Se burlaron de él. ¿Qué crees que pasa hoy en las universidades? ¿Qué crees lo que pasa hoy en los círculos intelectuales o académicos cuando hablamos acerca de la resurrección? ¿Qué crees que piensan? Que no existe, que no es cierto. Estamos locos. ¿Cómo crees? Pero sí se creen las bobadas de es que el universo conspira contra ti. Que el todo fue creado de la nada. Se requiere más imaginación para creer eso que creer que hay una mente soberana, divina, que hizo todas las cosas. Por mencionar algunos aspectos, ¿ok? Las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento continúan enseñando respecto a la resurrección. Un capítulo completo que nos habla acerca de esta importante doctrina es 1 Corintios capítulo 15. En este capítulo el apóstol Pablo va a defender, va a argumentar y va a explicar de una manera extraordinaria acerca de la importancia y eternidad de la doctrina de la resurrección. Claramente dijo, si nosotros no nos afianzamos, si nuestra fe no está fundamentada en la resurrección de Cristo, nuestra fe no tiene sentido, es vana. Es vana. La esperanza de los creyentes del Nuevo Testamento dice lo siguiente, las cartas de Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿De quién está hablando? De Cristo. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, les recuerda a los corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y no está hablando de un edificio, está hablando de nuestro cuerpo físico.
Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, presta atención, eterna en los cielos. Mis amados, los que están en Cristo resucitarán. ¿Puede darle gloria a su Señor? Y no solamente seremos resucitados, sino seremos llevados con el Señor. Esto es un mensaje que establece 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y, presta atención, los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán primero. Esta expresión es muy importante y la vamos a conversar más adelante. El apóstol Juan también nos recuerda la importancia de este tema cuando dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Presta atención. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, todavía no estamos como deberíamos estar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué cosa? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria sea a su nombre. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Qué maravillosa promesa, mis amados. Es lo que nos otorga la resurrección. El texto que vamos a mirar con detalle el día de hoy, si el Señor lo permite, del 25 al 29, preste su vista por favor en el versículo 25. Vamos a ir avanzando lo más rápido que podamos y posteriormente la semana que viene, si hay oportunidad, daremos una breve mirada nada más para continuar avanzando. Amén. Amén. Preste atención porque vamos a hablar de la resurrección nuevamente en dos partes, una resurrección espiritual y una resurrección física, y vamos a ver las implicaciones que esto tiene para nosotros, ¿ok? Y vamos a mirar de cada uno de estos dos aspectos, vamos a mirar sus puntos. Vamos a mirar las personas resucitadas. Vamos a mirar el poder que nos resucita y vamos a mirar el propósito por el cual habrá resurrección de ambos lados. Vamos a hablar de las personas resucitadas espiritualmente, del poder que nos resucita espiritualmente y del propósito de dicha resurrección. Asimismo vamos a hablar de la resurrección física, quiénes serán resucitados físicamente, cuál será el poder que nos resucitará físicamente y el propósito de la resurrección física. ¿Queda claro? Muy bien, versículo 25. ¿Ya se durmió? No. Puede pellizcar al hermano de al lado. La palabra del Señor dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyeren vivirán. Esta es una declaración casual, ligera, carente de importancia. ¿Por qué no, Mayra? ¿Por qué nos podemos dar cuenta de que este versículo es de suprema importancia? A ver, ¿alguien más? ¿Es como dar un aviso? Nos están dando un aviso, ok, pero hay una expresión que vemos aquí sumamente importante que hemos mencionado en sesiones anteriores, una expresión con la cual el Señor enfatiza que lo que está por decir es muy, muy importante. De cierto. Exactamente. Nos está diciendo, de cierto os digo. Amén, amén en el texto griego. Esto es muy importante. Y dice el Señor, viene la hora y ahora es.
Esta expresión puede parecer confusa. Viene la hora, está hablando de algo que ya viene, y dice, pero ya está aquí. ¿Sí me estoy explicando? Puede parecer algo confuso, porque lo que está diciendo es, ya, pero todavía no. ¿A qué se está refiriendo? La hora de la resurrección de los creyentes ahora es. Es decir, ya la estamos disfrutando. ¿No? ¿Cuándo? El día de hoy, en el presente. En el sentido de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que Él nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Lo va a decir Pablo en los Efesios capítulo 2 versículos 1, 5 y 6. Pero también cuando dice la hora es, y está diciendo la hora viene, está enfatizando también la resurrección como un evento que se va a suscitar ¿cuándo? En el futuro. ¿Ok? Aquí el Señor Jesús va a estar hablando de la resurrección en aspectos mezclados. Van a suceder estos eventos de una manera en diferentes tiempos y lo va a estar hablando aquí el Señor Jesús. Por eso es muy importante que prestemos atención a estos datos, ¿ok? El Nuevo Testamento dice, presta atención porque dice el texto, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán. ¿Cuáles muertos? ¿Todos los muertos? El Nuevo Testamento se dirige a los no creyentes, a los incrédulos, como personas que están muertas. Rápidamente voy a estar mencionando los textos, usted los puede apuntar o me puede seguir con ellos. ¿Sale? Voy a ir un poquito rápido para que me puedan seguir el ritmo si quieren. Romanos capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está estableciendo aquí una expresión, como vivos de entre los muertos. Efesios 5:14 va a decir el texto más adelante. Efesios 5:14 dice el texto, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Colosenses 2:13 dice el texto, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces podemos mirar así de manera muy sucinta, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento se dirige a los incrédulos como personas que están, ¿qué? Muertas. ¿Ok? Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? ¿Alguien me puede decir? Estar sin la gracia de Dios. Estar sin la gracia de Dios. ¿Qué más? Somos en el pecado, ¿no? Somos muertos en el pecado. Muertos en el pecado, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué significa? Una persona muerta, ¿cómo se encuentra? Digo, aparte de muerta. ¿Qué significa estar muerto? Sin vida. No tiene vida. Sin vida, ok, entonces si yo le hago cosquillas, ¿se va a reír? No. ¿Por qué? Está muerto, no tiene vida. Anda como un robot con un muerto viviente, ¿no? O sea, Espiritualmente no tiene vida. Eso significa que no puede, ¿qué? Oír. No puede oír, ok, Puede ver. no puede ver, ¿qué más? no entiende. No entiende, ¿qué más? Si yo, exactamente, si yo muerto, le encajo una aguja en el talón o en el pie, No siente. no en sentirlo. Cuando nosotros le hablamos a alguien muerto espiritualmente acerca del pecado,
esta aguja, ¿verdad?, de la doctrina de Dios. Cuando nosotros hablamos del pecado, duele, avergüenza, uno se siente mal. Pero una persona muerta espiritualmente, cuando tú le hablas, cuando el cuchillo de la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, ¿siente algo? No, es indiferente para él. ¿Por qué? Porque está muerto. Esto es a lo que se refiere el texto bíblico cuando habla de los que están muertos espiritualmente. Son insensibles a la voz de Dios, a su palabra, y no pueden hacer absolutamente nada para agradarle. Son incapaces de responderle. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que para el hombre natural él no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de discernir ¿qué cosa? Espiritualmente. Segunda a los Corintios 4 del 3 al 4 dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Esto es muy importante que tú lo tengas presente, porque incluso uno puede darse uno cuenta del estado espiritual en el que están algunas personas y en el que estamos nosotros. ¿Cuánta sensibilidad tenemos? Mis amados, esto es muy importante porque recuerde usted que este es un tema central de este evangelio. ¿Se acuerda usted cuál es el lema de nuestra clase? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué cosa? Vida en su nombre. Él quiere que tengamos ¿qué cosa? Vida. Vida. Él vino a darnos vida. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Sígame el versículo 26. Juan 5:26 dice el texto, porque como el Padre, está haciendo una comparación, ¿recuerdas? Sí. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Quiénes son las personas que son resucitadas espiritualmente? A ver si escuchó usted con atención. ¿Quiénes son las personas resucitadas espiritualmente? ¿Quiénes? Los creyentes, los que creen. Ok, pero ellos son los que son resucitados, pero tú no puedes darle vida a un vivo porque ya está vivo. Entonces, ¿quiénes son las personas que son resucitadas espiritualmente? Los muertos, es decir, los que ¿qué? Los que creyeron. Pero antes no creían. Es decir, el proceso es de que uno pasa de ser un incrédulo a un creyente. Este es el proceso de resurrección, en el que recibimos vida espiritual. ¿Quiénes son los que reciben resurrección espiritual? Los que no creen. Creen, cuando vienen a la fe, entonces sí, han resucitado, tienen vida espiritual. Han pasado de estar muertos a estar vivos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Ellos no reciben, los incrédulos, las personas que no creen no pueden recibir vida espiritual. ¿Por qué? Porque no creen. Solamente los que creen pueden convertirse en personas nacidas de nuevo. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el poder que resucita espiritualmente? Bueno, mis amados, ciertamente nadie puede dar lo que no tiene. Ningún ser humano puede otorgar la vida eterna, no puede impartirla a nadie más. Solo Dios posee la vida espiritual. Solo en Cristo está la vida y Él la da a quien Él quiere. Esto lo vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Esto es muy importante porque aquellas personas que niegan o que atacan la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo y lo rebajan a un mero ¿qué? A un mero hombre, a un mero maestro, a un mero profeta, tuercen esta declaración que estamos leyendo. Preste atención, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hay personas que malinterpretan este texto pensando
que el Padre le dio vida a su Hijo, como si se tratara de que el Hijo es una criatura que fue creado. ¿El Hijo fue creado? No. El Hijo ha existido eternamente con el Padre, valga la redundancia, desde la eternidad. Juan, el mismo evangelista, nos dice en el capítulo 1, versículo 4, en él estaba la vida. Él es el dador de la vida desde la eternidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, entregó voluntariamente sus atributos, según lo que dice Filipenses capítulo 2. Se despojó, ¿qué cosa? A sí mismo, se despojó de su gloria. Pero el texto aquí que estamos leyendo dice que el Padre le concedió autoridad para dar ¿qué? El Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. De la misma manera. Entonces, ¿cuál es el poder que resucita espiritualmente a las personas? Es Cristo. Es el poder de Cristo. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Parece ser algo muy sencillo, parece ser algo muy básico, parece ser algo que tú y yo ya sabemos, pero es importante tenerlo presente. Cristo es el que nos da vida. No puede ser de otra manera. ¿Cuál es el propósito con el cual nosotros somos resucitados? ¿Con qué propósito nos dan vida eterna? ¿Con qué propósito somos resucitados espiritualmente? Para honrar al Padre. ¿Para honrar al Padre? Observe lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El que lo tenga lo lee. Juan 10, 10. Usted conoce este texto. Aquí dice, el ladrón no viene Con fuerte. El ladrón no viene sino para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan En abundancia. en abundancia. Él vino para darnos vida abundante. Presta atención nuevamente al versículo 25. ¿Quiénes son los que reciben la vida? Lea nuevamente el versículo 25. ¿Quiénes son los que reciben la vida? Los que oyen. Oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahora, usted respóndame esto. Entonces, solamente el hecho de escuchar la palabra de Dios me da vida eterna. Ok, esto es muy importante que lo entendamos, porque el texto de lo que está hablando no es solamente por la exposición de escuchar. ¿Cuántas personas han escuchado el mensaje y no creen? No obedecen a su llamado. Porque dice, los que conocen mi voz. Exactamente, está hablando acerca de esto. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Eso es verdaderamente escuchar. Eso es verdaderamente escuchar. Y me parece esto sumamente importante porque el Señor Jesús no estaba enseñando que el que oiga solamente el Evangelio se salvará. Romanos 10 nos dice que necesitamos algo más. Romanos 10 del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿qué cosa en tu corazón? Que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Se necesita creer, se necesita confiar, se necesita obedecer. Por eso oír implica algo más que solamente que te llegue información a las orejas. Solo los que oyen en el sentido de una fe y obediencia verdaderas son los que vivirán espiritualmente. Solo los que responden en arrepentimiento y fe son los que recibirán vida eterna. ¿Usted lo cree? Amén.
Entonces, muy importante, fe, obediencia, arrepentimiento y fe. ¿Usted ha escuchado verdaderamente la voz del Hijo de Dios? Amén. ¿En fe? Amén. ¿En obediencia? Amén. ¿En arrepentimiento? ¿En fe? Si usted es su oveja, no solamente le escucha y le conoce, sino le sigue. El Señor Jesús le dijo a Pilato, Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. A las 7 iglesias de Asia Menor, el Señor Jesús, en la pluma del apóstol Juan, les repite una y otra vez: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, es algo más, escuchar es algo más que solamente recibir información. Es, voy a actuar en consecuencia. Esos son los que reciben vida eterna. En contraste, los que no oyen la voz de Dios para salvación, no le entienden ni lo obedecen. Por lo tanto, no vivirán espiritualmente. ¿Amén? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, agárrese porque ya vimos esta primera parte. Ya vimos de acá para acá. ¿Sí quedó clara esta parte? ¿Quiénes son las personas que reciben resurrección espiritual? Los que no son creyentes, pero se hacen creyentes cuando ¿qué? Cuando creen, cuando escuchan la palabra de Dios. ¿Cuál es el poder por el cual reciben resurrección espiritual? ¿El poder de quién? De Cristo. ¿Ok? ¿Y cuál es el propósito? Que reciban ¿qué cosa? Vida. Vida eterna, vida en abundancia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Esto es solamente una mirada del panorama de la resurrección. Ahora vamos a ver la otra mirada. Que siendo bastante francos y siendo bastante honestos, ¿cuál cree que es el aspecto que le importa más a la gente cuando hablamos de resurrección? En general física. ¿Por qué? Son materia, ¿no? O sea, Claro, ¿verdad? Porque pues cuando hablamos de la resurrección espiritual, ¿verdad? Pues estamos dando por sentado que estamos en un contexto de personas que entienden estas verdades. Nunca las demos por sentadas. Pero cuando hablamos de la resurrección física, recibimos esperanza. ¿Por qué? Porque pues nos cansamos, nos dolemos, nos enfermamos. Dile a una persona, insisto, que está desahuciada, dile a una persona enferma, dile a una persona que está expuesta a la muerte por alguna condición médica, dile a la persona que, no sé, que tiene un embarazo de alto riesgo. No sé, pensemos en infinidad de casos, todos nosotros. Pero sobre todo, por ejemplo, yo veo que este tema siempre es un tema que le brinda mucha esperanza. Todos ustedes son unos chavales también, ¿verdad? Pero le da mucha esperanza sobre todo a las personas mayores. Siempre yo veo cómo se ilumina su cara cuando escuchan acerca de la resurrección de los cuerpos, porque dicen, ya no voy a batallar con mi andadera. Yo recuerdo mucho a mi mentor cómo hablaba de este tema con mucha esperanza. ¿Por qué? Porque él decía, con su pierna cortada, ¿verdad? Él decía, voy a caminar frente a mi Señor y voy a doblar mis 2 rodillas frente a Él. Era un tema que le afectaba mucho. ¿Por qué? Porque físicamente pues él estaba en una situación particular. Mis amados, esto nos llena de esperanza. El cuerpo que tú y yo ahorita tenemos es un cuerpo caído, es un cuerpo débil, es un cuerpo imperfecto y es un cuerpo que será destruido. Pero un día tú y yo recibiremos un cuerpo mejor. ¿Qué digo mejor? Excelente, glorificado. Amén. Da esperanza, ¿no? Da esperanza saber que recibiremos algo mejor. No nos imaginamos, nuestra mente no alcanza a pensar lo que será vivir en un cuerpo perfecto. Sin dolor. Donde no va a existir el concepto de la enfermedad. Es más, incluso un cuerpo que, según varios estudios bíblicos, probablemente incluso tenga más capacidades que las que tenemos nosotros ahora. Pero no pierda de vista que esto es secundario.
quiero decirle esto de una manera muy importante. Esto es importante, sí, pero esto es secundario. Esto es lo más importante. El creyente, el que ha nacido de nuevo, el Hijo de Dios, solo muere, por decirlo de alguna manera, una vez. Pero el Hijo de Dios, el creyente, vive 2 veces. Pero los que rechazan a Cristo pueden vivir apenas solamente una vez, y si eso se le puede llamar vida, pero mueren 2 veces. Siempre tenga esto presente. Esto es más importante. Esto es secundario. Esto es un regalo, esto es una recompensa, esto es una dádiva. Esta es la expresión más grande del amor de Dios para su pueblo, para una promesa futura. Pero no se pierda de vista esto. Esto no es lo más importante. Esto es lo más importante. ¿Amén? Voy a apurarme para que usted no se me desmaye. ¿Sale? ¿Sigue conmigo? Sacúdase tantito. Ahorita viene la parte que a ustedes les interesa más. Todo, ¿verdad? Todo es muy importante. Muy bien. Presta atención. Versículo 27. Sigue conmigo. Y también le dio autoridad. Está hablando del Padre hacia el Hijo. Dice que le dio autoridad de hacer ¿qué cosa? Juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Quédese ahí conmigo. Este poder y estas capacidades fueron dadas por una autoridad superior. El Padre le dio autoridad al Hijo. Pero nota por favor que aquí nos está utilizando una expresión, dice que le dio autoridad de hacer juicio, es decir, esto también se relaciona con un aspecto de juicio. Esto se relaciona con 2 aspectos, un aspecto de bendición y un aspecto de juicio. El Padre le dio autoridad a su Hijo para esto. Pero utiliza una expresión, dice, por cuanto es, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre en semejanza a nosotros. Hebreos 4:15 nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto porque es importante para nosotros, porque mis amados, si alguien puede guiarnos, alguien puede llevarnos a la presencia de Dios, ser nuestro digno representante. He escuchado esta expresión a veces que se relaciona siempre con los asuntos sociales o políticos, ¿no? Dicen que tenemos los gobernantes que nos merecemos, ¿no? Que nos representan, ¿no? En cualquier contexto social. Pero en este sentido, Cristo es nuestro supremo representante. Él nos representa, ¿por qué? Porque Él es el único hombre que ha vencido completamente el pecado. No sé usted, pero si estuviera en la boleta de elecciones, ahorita que ya falta bien poquito para ese asunto, ¿por quién votaría usted? ¿Por Adán o por Cristo? Por Cristo. Iba a decir colores, pero no quiero herir la susceptibilidad de nadie. ¿Por quién votaría usted? Si estuviéramos hablando de representantes que nos van a representar ante Dios Padre, que nos representan a todos como humanidad, como raza, ¿usted quién quiere que le represente? ¿Adán? El hombre de las declaraciones de la mujer que me diste. Muy bueno para nombrar animales, pero pésimo para asumir responsabilidades. ¿Tú quieres que ese sea tu representante? No. No sé, pero a mí estoy convencido que mi representante es Cristo. Quiero que Él me represente. Porque Él es el que da su vida por su esposa, por su novia. Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vivió una vida completa de obediencia sin pecado.
Por eso Cristo y solamente Cristo es el único que puede juzgar a toda la humanidad. Y es el único que lo hará. La frase usada aquí, el Hijo del Hombre, habrá la oportunidad de hacer un estudio acerca de esta expresión, valdría la pena. Es el título que nuestro Señor Jesucristo usó muchas veces para sí mismo. De hecho, es el adjetivo o es el apelativo favorito de nuestro Señor Jesús para hablar acerca de sí mismo, el Hijo del Hombre. Esta expresión se deriva de la descripción mesiánica del profeta Daniel sobre aquel, según dice Daniel 7:14, de esta persona a quien le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Es un título cualquiera? No. Por eso siempre cuando usted escuche la expresión Hijo del Hombre en los evangelios, usted siempre recuerde que esto se trata de alguien que tiene toda la autoridad. Amén. Acuérdese de Juan 7, de Daniel 7:14, de aquel al que le fue dado el dominio, la autoridad de todo. Jesús, como Dios hombre, entró por completo en la vida, en la experiencia, en la tentación humana, y Él es el juez último de toda la humanidad. Esto se le fue dado a Él. Por eso dice el texto, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Sí estamos entendiendo esta parte? Sí. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están, ¿dónde? En los sepulcros, oirán su voz. Este versículo me encantó. Este versículo me sigue pareciendo extraordinario. Todos los que están en los sepulcros. ¿Ha ido usted a un cementerio? ¿A un camposanto? ¿Cuántas hay? Si algo es seguro acerca de los panteones, los cementerios, es que están ¿qué? Lleno. Todos los que están en los sepulcros. ¿Solamente hay muertos ahí en los panteones? No. ¿Dónde más hay muertos? En el mar. En el mar. ¿Cuántos muertos cree que hay en el mar? ¿Cuántas guerras se han librado ahí en el mar? ¿Cuántas batallas? ¿Cuántas personas? O sea, ¿cuántos muertos cree que hay ahí? Y que ya huesos y cadáveres que ya se quedaron ahí sepultados. ¿Dónde más? En la panza de la ballena. Sí, ¿verdad? Exactamente. Ya, se los comió. ¿Quién sabe cuántos animales se han comido? ¿Quién sabe cuánta gente, verdad? El desierto. En los desiertos. Son calcinados. Calcinados. ¿Por qué? En el hielo. Así también. Ahorita por todas partes están los muertos porque los han estado enterrando en las cosas comunes. O sea, Los precios. sin intención de ponerme social ni político, nuestro país se ha convertido también en un cementerio, ¿verdad? Ya se encuentran cadáveres y bolsas por todos lados. A lo largo de la historia de la humanidad, la muerte ha asediado a la condición humana. Por eso esta declaración, todos los que están en los sepulcros, estamos hablando de una multitud incontable de personas de todos los tiempos, dice que oirán su voz. Esto es extraordinario. Imagínese usted, vamos a dramatizar un poquito acerca de esto. O sea, usted, así como estamos nosotros aquí, y usted está viendo a la audiencia de judíos que están enojados. ¿Por qué estaban enojados? ¿Alguien me puede decir por qué estaban enojados? Porque no respetaron el día
Porque no estaba respetando el día de reposo, porque había sanado al paralítico y porque les había dado previamente pues varias declaraciones en las cuales pues había dicho que era pues prácticamente semejante a Dios y se había hecho igual al Padre. ¿Cómo crees que estaban los judíos? No, pues estaban enchilados hasta más no poder. Y dice que procuraban matarle y le perseguían por esto. Ahora imagínate cuando Él les dice que todos los muertos un día escucharán su voz. Ellos estaban atónitos. Ellos no podían creer lo que estaban escuchando. O sea, ¿qué me estás diciendo? Él se estaba diciendo que Él era el dador de vida espiritual y el juez último de todos los hombres. Por esta razón, Él les dice, no os maravilléis de esto. Esto es algo que los va a sorprender, muchachos. Agárrense. Si esto no les gustó, déjenme decirles una cosa. Un día todos los muertos van a escuchar mi voz. Y sí se cayeron de sus asientos. Y se rasgaron sus vestiduras. Se volvieron locos. Y Él les dijo, porque vendrá hora. El Señor dijo que la hora de la resurrección corporal vendría. Nota por favor, hablábamos hace un momento acerca de esto, te diste cuenta, dice, porque vendrá. Hace un momento mencionábamos en el versículo 25 que dice, viene la hora. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? En el versículo 25 estaba hablando de una resurrección que va a ser y de una resurrección que ya está presente. Pero aquí en el versículo 28 está hablando de una resurrección que, ¿qué cosa? ¿En qué tiempo está situada? ¿Por qué? Porque dice, viene, vendrá ahora. Viene el momento de esta resurrección. Pero a diferencia de la resurrección espiritual, no dijo que aquí hay un aspecto presente. Esta resurrección es una resurrección futura. ¿Qué tan futura? La pregunta que debemos hacernos nosotros es la siguiente. Aquí está hablando, lea con atención, versículo 28. Vendrá ahora cuando, ¿quiénes? ¿Quiénes serán? Todos. Esto representa un problema. Esto puede representar un problema para los que estamos leyendo o interpretando la Escritura. ¿Por qué crees que está representando? Puede ser un problema. ¿Resucitaremos todos al mismo tiempo? No, los que oigan su voz. ¿Por qué estamos fundamentando esto? ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque esto lo dice ¿qué? Así dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo podemos? Fíjate, hemos platicado de esto, reglas de hermenéutica. Aunque no hemos visto esta clase de hermenéutica, pero sí es importante que empecemos a ejercitar esto. Ustedes ya hacen hermenéutica, ustedes ya hacen interpretación bíblica. ¿Cómo podemos nosotros definir que lo que está diciendo aquí no es una resurrección en conjunto? ¿Por qué? Lo acaba de decir Blanquita. ¿Por qué cosa? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, entonces, lo primero que nos... Ay, no, bendito sea. No es que usted pasa a verlo, usted que está ahí en su casita y usted se lo pierde. Acaba de llegar una dotación de pan dulce que... No sé si cuando estemos resucitados, yo creo que el pan ya no será necesario, pero qué bendición. Bueno, Ya tenemos pan de... el pan de vida, pues sí, ¿verdad? O sea, el texto dice, todos los que están en ¿dónde? En Cristo. O sea, por eso los quiero poner a sudar, para que no piensen tanto en el pan. Todos los que están en los sepulcros, ¿qué cosa? Oirán su voz.
Está hablando de todos. Ajá. No está haciendo distinción, pero la quita mencionaba una cosa, que los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué cosa? Primero. Lo que ella está haciendo, el texto aquí, si lo leemos solito, nos puede dar una apreciación equivocada. Pero lo que ella hizo fue citarme otro texto. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta. Esto es muy importante. Cuando un texto no te quede claro, apúntalo por ahí, no te desesperes. Hay otro pasaje que lo explica. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesitas un agente externo. La Biblia misma lo va a explicar. En ese mismo contexto o en algún otro pasaje. Ahora, esto apúntalo porque esto es doctrina y esto está para que no te cuenten, no te cotorreen ni nada por el estilo. ¿Resucitarán los muertos todos al mismo tiempo? No, Señor. Está hablando de una realidad inminente que sucederá, pero no está hablando de los tiempos y el orden en el que se dará. La Biblia enseña que los muertos se van a levantar en un orden específico. En un orden específico. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 24, nos va a mostrar este orden. Primera a los Corintios 15, del 22 al 24. ¿Ya se aburrió? No. Este tema está muy importante y es muy interesante que usted lo sepa, porque al rato cuando le venga a tocar la secta, la religión o cualquier herejía por ahí, usted va a decir al texto. Fíjese lo que dice 1 Corintios 15, 22 al 24. Porque así como en Adán, ¿qué dice? Todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Está hablando de la humanidad, ¿ok? Pero dice, fíjate, presta atención. Pero cada grupo de los creyentes y de los incrédulos, La resurrección de los muertos. Gracias. a mí también me asusta Siri con eso. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, ¿qué sigue? Punto y coma. Luego, los que son de Cristo en su venida. Punto y seguido. Luego, ¿qué dice? El fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces está estableciendo que vendrá una resurrección al final de los tiempos. Pues ahora ahí donde dice usted, primero ahí, número 1, Cristo, las primicias. Cristo, exactamente, o sea, Que ¿a qué se está refiriendo? Ajá. Bueno, principalmente se está refiriendo a que cuando habla de las primicias, recuerde que esta es una analogía del proceso de la agricultura. Cuando uno siembra un campo, creo que lo habíamos platicado en algún momento, ¿verdad? El agricultor siembra su campo y cuando ya está próximo el tiempo de la cosecha, no saca o no desentierra. Pensemos que usted siembra, ¿qué le gusta? Papas, rábanos, no sé. Y usted quiere saber cómo va a estar toda la cosecha. Entonces usted saca uno. Lo primerito. Recuerda usted lo que son las primicias, ¿no? Lo primerito, lo mejor. Cristo es eso. De los resucitados, Cristo es
Lo primero y lo mejor. Ahora. ¿Sí estamos? Sí. Si no, el reto, ahí luego vamos a estar ahí en problemas. Luego, ¿qué dice? Los que son de Cristo. ¿Puedes decir amén? Amén. Los que son de Cristo. ¿Cuándo? En el final de los En su venida. Aquí es. Pero es muy importante que te fijes en los detalles y en los signos de puntuación. Y luego dice, luego el fin. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Déjame explicarte un poquito más acerca de este texto. Cuando habla acerca de este orden, dice, pero cada uno en su debido orden, la palabra usada aquí es tagma, que enfatiza que los muertos resucitarán en tiempos diferentes. Cristo, como las primicias, los que son de Cristo en su venida, y el resto al final. Ajá, de Corintios. El resto de la humanidad al final. ¿Cuándo? En la consumación de todas las cosas, cuando resucitarán los impíos, los cuales no son mencionados en este texto. Está mencionado que habrá una resurrección al final, cuando se entregue el reino. Los adjetivos usados aquí, después de esto, y entonces, ¿ya se dio cuenta dónde está? Después de esto. Y entonces nos está hablando de sucesiones de acontecimientos cronológicos. O sea, las expresiones que está usando aquí el texto, en el español y en el griego, nos está hablando de un orden cronológico. Cuando hablamos de un orden cronológico, ¿de qué estamos hablando? De tiempo, ¿no? De tiempo, o sea, lo que va a suceder, Primero. luego lo que sucede segundo y lo que sucede en tercer lugar. O sea, no puede suceder esto y luego esto. Hay un orden específico en las cosas. ¿Ok? Está hablando de un orden. ¿Ok? Esto sí es muy importante porque cuando tú y yo leemos, volvemos nuevamente al texto de cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, no te confundas. Está hablando ciertamente de la eventualidad de la resurrección como un evento que va a suceder. Todos van a resucitar, pero ciertamente a su debido orden. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. Te lo tengo que explicar porque si no luego... ¡Ay! No entiendo por qué está pasando esto. ¿Ok? Me gusta mucho lo que está diciendo el versículo 25. Te dije que íbamos a regresar rápidamente a este versículo 25. Dice que oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuál es el poder que va a resucitar a estos muertos en aquel día? Sí, es Cristo el que los va a resucitar, pero el poder que los va a resucitar es su voz. Qué hermoso. O sea, yo creo que tú y yo, cuando nos vamos a... Y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 11, cuando vemos la resurrección de Lázaro. Ya te había comentado esta fantasía espiritual que tengo yo personal, de imaginarme cómo es su voz. Cuando él predicó el Sermón del Monte, cuando él confrontaba a sus adversarios, estoy seguro que tenía una entonación completamente diferente. Pero yo quiero pensar en aquella voz cuando le dijo frente a la roca que estaba corrida, Lázaro, sal fuera. ¿Quién en el cielo y en la tierra podía decir, ¿con qué autoridad? Nadie. Hay un poder y una potencia en la voz de Cristo que hizo que de un cuerpo que estaba 3 días fallecido, Ya corrompido. ya estaba, ya se estaba descomponiendo, se levantara ipso facto. Esa es una muestra del poder que va a levantar un día a nuestros hermanos. Del poder que un día va a levantar a todo el resto de la humanidad. Imagínate el poder de esa voz que resonará para levantarnos de nuestros sepulcros. Por eso me parece extraordinario. O sea, es la voz de Cristo
llamando a los muertos a la vida. Pero a diferencia del principio, cuando mencionábamos esta voz dulce, apacible, que nos llama a la salvación, esta voz que va a levantar a los cuerpos muertos, descompuestos, y yo creo que ya casi ni existentes. Ajá, no, por ejemplo, nuestros abuelitos, Ser espiritual. tatarabuelitos. O sea, aquí están. imagínate el poder de esa voz. Es la misma voz que tiene el poder y que tuvo el poder para decir, hágase la luz. Que pueda hacer cosas que no son, que fuesen. Es el poder creador, recreador. Sí. Pero qué poder. Esa es la voz que va a levantar a los santos y va a levantar Solo de la tierra. a los incrédulos. Del polvo. No sé usted, pero a mí me tiemblan las piernas nada más de pensar. Sí, porque se deshace, la persona es pura tierra. ¿Y cómo Y de ahí va a salir de la tierra, Yo al de mi polvo. papá no había Pero su nada, palabra pues, dice era también mi que mamá. al polvo vino y al polvo. ¡Qué voz! regresaré. Imagínate el poder de esa voz. ¿Te acuerdas de Que Ezequiel? se forme la persona. Igual así, formando solo con su voz. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Amén. Versículo 29. Está interesante. Sí. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron, ¿qué cosa? Lo malo, a resurrección de condenación. ¿Qué te dije hace rato? ¿Que la Biblia se explica? Así es. Solito. ¿Resucitarán juntos? No, hay diferentes tipos de resurrección. O sea, juntos pero no. Revueltos. El único que va a separar es el jefazo. El trigo y la cizaña crecen juntos. La humanidad está ahí así toda hecha bola ahí. Pero el Señor va a resucitar a unos para una cosa y a otros para otra. Hay un orden en todas las cosas. Porque ahí está en Daniel 12:2, ¿no? Exactamente. Unos resucitarán, ¿qué dice? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sabes cuándo escribió eso Daniel? Hace muchísimo antes de que el Señor Jesucristo lo dijera, muchísimo antes de que Pablo lo escribiera. ¿Te das cuenta cómo toda la escritura se entrelaza? Y no hay contradicción. No hay contradicción. Hay pasajes difíciles, hay que admitirlo. Pero la realidad, mis amados, es que el propósito por el cual va a resucitar físicamente, te lo acabo de mencionar hace ratito. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo va a resucitar a los que son de Cristo? ¿Para qué los va a resucitar? ¿Con qué propósito los va a resucitar? Para bendición. El propósito es el para qué lo va a hacer. Los va a resucitar ¿para qué? Para que tengan vida. Resurrección de vida. ¿Con qué propósito va a resucitar a los incrédulos, a los impíos? Para juicio. Mis amados, no se confunda. Este texto está diciendo los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. No está hablando de salvación por obras. Está hablando de la evidencia del fruto de sus obras. El árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. Pero todo depende de su naturaleza. O sea, no está hablando de salvación por obras. Las obras no salvan. La Biblia enseña que los incrédulos experimentarán resurrección física. Las personas que hacen el mal, que no creen en Cristo, que persiguen a la iglesia, ¿qué crees? ¿También resucitarán? Pero para juicio. Exactamente. Ellos nunca experimentaron la resurrección espiritual. Resucitarán para enfrentar la sentencia final frente al trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Este es un texto fundamental que tú debes de tener presente. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Está escribiendo Juan la visión que tiene. Preste atención, fíjate lo que va a decir. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo.
y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando de un momento de gran estremecimiento, de gran temblor, un momento de juicio. Versículo 12. Está hablando Juan en primera persona, con sus ojos lo vio. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿qué cosa? Los muertos, ¿por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, ¿qué entregó? Los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, que es un sinónimo del infierno o del lugar de recepción de los muertos, entregaron los muertos que había en ellos. Y presta atención, fueron juzgados Cada uno según de acuerdo a su oficio, de acuerdo a su nacionalidad, según a sus obras. cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es decir, fueron destruidos. Esta es la muerte segunda. Este versículo me estremece todavía. El 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estas son palabras de autoridad. Mi amado, mi amada, tú puedes estar preocupado de que no tienes seguro social, de que no estás en ese libro registrado o en algún otro libro de algún, que no tienes membresía del Costco o alguna otra membresía de los hombres. Tú puedes estar preocupado por eso, pero déjame decirte una cosa, de lo que debes estar preocupado es de que estás escrito en ese libro. ¿Para qué quiero otro libro? El registro más importante, el que te debe de verdaderamente preocupar que estés ahí escrito, tu nombre ahí esté. ¿Te acuerdas de este himno? A mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a tu nombre vas a responder. Yo no sé, insisto, me da estremecimiento santo el pensar que mi nombre no sea mencionado. Que tu nombre no esté ahí. Porque ya no hay segunda vuelta, ya no hay segunda oportunidad. La única oportunidad es Hoy. aquí y ahora. Mis amados, la doctrina de la resurrección, sin exagerar, es una de las más importantes. Sin esto no hay fe cristiana. Porque confiamos en que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro llamado. Dime una cosa. ¿Qué te preocupa? ¿Estamos preparados para la eternidad? Que el Señor nos ayude. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos, Señor, gracias, te damos la gloria por esta palabra que recibimos, Señor, el día de hoy, que nos ha recordado el poder que hay, Señor, en tu Hijo Jesucristo. El poder que le levantó de la tumba, el poder que tú le diste, Padre, para vencer y subyugar a la muerte y a la enfermedad. Y ese mismo poder vivifica nuestras almas. Y ese mismo poder, un día, Señor, cuando tu voz resuene en todo el mundo, Señor. Cuando tú vengas, Señor, que nuestros oídos, Señor, que nuestras almas, Señor, el proceso que tú tengas dispuesto, Señor, Padre Santo, levántanos. Todos los que estamos aquí clamamos, Señor, porque respondamos, Señor, sin falta al llamado de tu voz en aquel día. Queremos vivir eternamente contigo.
No queremos ser apartados de ti, Señor, eternamente. No queremos vivir, Señor, en vergüenza y confusión perpetuas. Haz palidecer, Señor, las glorias y los brillos de este mundo. Haznos temblar. Haznos postrarnos y vivir de la manera que te es agradable por el sonido de tu voz. Señor, nos aferramos a esta esperanza y confiamos en ella y sabemos que un día así será. Un día veremos a nuestros amados hermanos que han partido. Un día estaremos ahí, en esta multitud, alabando y glorificando tu nombre. Libres ya del yugo, de la enfermedad, del cansancio, de este cuerpo caído. Vivos espiritualmente y vivos en carne, semejantes a tu gloria. No hay otra cosa más que decir. En el nombre de tu Hijo Jesús, que así sea. Amén y amén y amén. Gloria sea su nombre. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Hoy recibimos una sesión sumamente importante, extraordinaria, un bistecito, ¿verdad? Un bife así grandote, choncho, ¿verdad? Para que se lo lleve masticando todo el resto de la semana. La próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos continuando en el capítulo 5 y hablaremos de los testigos de Cristo. De los testigos que nos dan testimonio, valga la redundancia, fidedigno de las palabras de Jesús. Lo vamos a ver la próxima semana, así que quédese con nosotros. Pues bueno, vamos a despedirnos. Tenga usted una excelente semana. Recuerde todo nuestro programa semanal, lo que vamos a iniciar esta semana, En Busca de Dios, nuestras lecturas de McChain, nuestras lecturas de audiolibros, y nos volvemos a ver aquí la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y le recomiendo que usted se congregue con nosotros, si así lo desea, o puede acompañarnos también a la iglesia local. Tenga usted una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.